nada, hola Amanda, hola Yasmina, hola Laia, Hola. ¿cómo Hola, estáis? Muy bien. bien. Genial, bueno, nada. Muchas gracias por querer participar en las charlas de APSA. Y nada, en concreto nos hacía mucha ilusión. Hay bastante gente que nos ha comentado que les hacía bastante ilusión y tenían ganas de que nos contarais un poco cómo habéis hecho el sonido de la película de Sirat. Que bueno, pues como veis, sabéis que está teniendo muy buenas críticas. Y el sonido en concreto se está hablando bastante. Así que lo primero, enhorabuena por el trabajo. Creo que habéis hecho las tres un trabajazo. Y tenéis ahí un proyecto muy interesante y habéis hecho un sonido, pues la verdad que muy bonito. Así que os voy a hacer una pequeña presentación y a partir de ahí os dejaría y nada, simplemente nos quedaríamos un poco a escucharos y a ver qué nos podéis contar. Vale, voy a empezar por ti, Amanda. ¿Qué tal, Amanda? Muy bien. Muy bien, bueno, pues Amanda Villavieja, eres sonidista, principalmente haces cine documental, correcto, y eres licenciada de Comunicación Audiovisual por la UAP y máster de Documentación Creativa por la Pompeu Fabra. Comienzas tu trayectoria nada más y nada menos con José Luis Guerín en construcción, ¿verdad? Sí, ese es mi primer trabajo de sonidista de la vida. Qué envidia. Bueno, aparte has trabajado también con eso, con Isaac La Cuesta, con Oliver Laxe, Celia Rico, Mercedes Álvarez y bueno, y un largo etcétera. No vamos a decir todos porque pues tienes muchos trabajos a tus espaldas. Y partes clases de sonido en base documental de creación del IDEC y en diferentes escuelas, ¿verdad? Sí, Y tienes dos nominaciones a los Goya, una por Un año y una noche y otra por La Estrella Azul. Y por otro lado también tienes 7 nominaciones a los Gaudí, donde sí has ganado tres, que es por Entre dos aguas, por Las niñas y por Un año y una noche. ¿Correcto? correcto. Muy bien, pues nada. Y pasaríamos a Yasmina Pradera Ramírez, mezcladora de sonido. Como tienes muchas películas también a tus espaldas, has trabajado entre otros títulos en Salve María, Campeones, El 47, Quina Hierro Mata y un largo etcétera. Tienes cuatro nominaciones a los Goya y has ganado uno por Las Bestas. Correcto. A nivel de los Gaudí tienes 5 nominaciones y también has ganado uno por Saben Aquel y tienes un premio platino por Las Bestas también, ¿correcto? Mm. Muy bien. Jo, tenemos tres pesos pesados. Y Laia, pues ahora voy a ir también un poco contigo y ya contigo ya me despido y os escuchamos. Laia Casanovas, tienes también, tras muchos años de trabajo, has montado tu propio estudio con Oriol Donat, que se llama Lima Limón. Y pues ya obviamente pues eso, voláis solos y tenéis proyecto personal. Has realizado diseños de sonido en títulos como La Buena Letra, Nowhere, Malasaña 32, Caída Libre, Madres Paralelas y también un largo etcétera. Tienes una nominación a los Goya por Madres Paralelas y una nominación a los Gaudí por Criatura. Bueno, pues si no me he equivocado mucho, y más o menos esta es un poco vuestra presentación, pues nada, simplemente solo daros de nuevo la enhorabuena por el trabajo que habéis hecho y nos gustaría que nos explicarais pues un poco cómo habéis hecho tanto el sonido directo como las mezclas, como todo el diseño que hay en el sonido de la película de Oliver Laxe, Sirat. Así que nada, muchas gracias y adelante, Gracias, Cristian. a Gracias. vosotras. Vale, Bueno, pues ¿quién la- rompe el hielo? yo creo que es Amanda, ¿no? Que debe de romper el hielo por ir, Creo, por ir en orden de aparición. bueno, trato de intentar saber cómo romperlo, ¿vale? Vale. Bueno, porque es la propuesta de la charla de APSA, ¿no? Es una charla entre nosotras y, de hecho, ah, estábamos pensando como no compartimentarnos, sino al contrario, crear vasos comunicantes, que es lo que sucede cuando se realiza una película. Y este es un proyecto así es como bastante, o sea, bastante interesante a nivel de las interconexiones que se crean, ¿no? en el proceso. Yo, como sonido directo, pues bueno, yo había trabajado con Oliver antes, había hecho dos películas. La primera fue Mimosas, que tiene un espíritu o recoge un espíritu que Sira también tiene y que bueno, que es una peli que pues, en el año 2022 me parece, leo el primer guión.
O sea que hasta que no se graba esta peli, este guión de 2024, ¿no? Que es el que se pone en escena, han pasado también ya unos cuantos años, pero creo que es una peli que está en el imaginario de Oliver, el director, desde hace mucho tiempo y que bueno, esta cosa que pasa, ¿no? Que hay veces que a ciertas películas, ¿no? Son solo unas primeras capas, ¿no? De otros anhelos o deseos que después se van a ir haciendo. Y sí que recuerdo en la época de Mimosas que Oliver hablaba de una peli que quería que fuera una rave y que hubiera unos camiones, que los camiones eran, ¿no? Esta especie como de casas rodantes, pero que son moles, que iban a acompañar a los protagonistas. Tenía que ser una historia de aventuras y que eso iba a ser algo que iba a caracterizar a la peli. Creo que, ¿no? A ver qué pensáis vosotras, creo que Creemos sí es que, claro, una venía, peli de ¿no? aventuras, que Sí, sí. es un viaje con su trance, pero sí es un viaje, es un recorrido emocional bastante bestia y entonces nos hemos planteado hace un momento cómo empezar y decimos, pues igual es por el principio, por el lugar por el que es más fácil empezar, porque es el lugar en el cual se empiezan a instaurar las pequeñas piezas de este recorrido, ¿no? Que las primeras, básicamente, o sea, es este principio de la peli que tiene una colocación de altavoces, ¿no? El altavoz es un elemento protagonista, la música es un elemento protagonista y ya desde el primer plano de la peli, ¿no? Esa recolocación de altavoces que de repente se abre a un plano general, ¿no? Donde aparece un sound system, ¿no? Que es el tótem que va a ir acompañando, ¿no? este viaje a lo largo del tiempo. Creo que es interesante eso, porque al final, desde el inicio hasta el fin, ¿no? Del proceso del guión y la finalización del sonido, ese inicio es una declaración de intenciones, ha sido una declaración de intenciones para todas, ¿no? Tanto para ti como para Laia a la hora de construir, como para mí en el ejercicio de mezclas, de decir, ok, vale, esta es la peli, este es su inicio, o ¿cómo empezamos? Empezamos fuerte, ¿no? Empezamos intensas. Justo me hace gracia porque es esto, al ser una secuencia que es declaración de intenciones, nosotros cuando arrancamos la postproducción, aparte de que había como algunas secuencias que trabajamos y enviábamos a montaje, sí que es verdad que la secuencia del montaje de altavoces fue la primera secuencia que trabajamos en el estudio para buscar como estas texturas, montamos como todo con varias cajas de madera y amplificadores para ir a buscar un poco esta intención de que el sonido partiendo de algo orgánico fuera muy expresivo. Entonces, cómo abrir esa secuencia, que también en mezcla estuvimos como, ¿dónde colocábamos los diálogos, ¿no? Que se vea un poco como que empieza un ritual. Y es una gente montando los altavoces y que la importancia estaba aquí y no en lo que están diciendo, sino que darle esa propiedad a la entidad del altavoz para abrir la película. Fijaros que la peli de alguna forma empieza en una especie como de atardecer, ¿no? El escenario en el cual se suceden las cosas también es un escenario bien particular. El escenario entendido como el paisaje, o sea, las montañas, ¿no? Que rodean a este sound system, que fue una cosa que en las localizaciones también remitía un poco, ¿no? a un lugar rugoso, ¿no? Que casi parecen como pequeños órganos, ¿no? Que son estas montañas, ¿no? Que se han creado como esta especie como de hilos, donde de repente se asemejaba también, ¿no? a lo visual de una onda de sonido que iba de alguna manera a ir bajando, porque también este inicio, ¿no? Pasa de un atardecer y va entrando a un anochecer, ¿no? Es muy interesante que comentas que luego, porque, bueno, luego me gustaría que explicaras algo más del tema de las raves, pero la síntesis del sonido con la imagen, ¿no? Que decías, que tú misma comentabas, ¿no? Esas resonancias, cómo suenan esas montañas con esa rave, ¿no? Como llevando un poco la historia también, el sonido que la conduce. Yo creo que en el caso de esta peli, más que la conduce, es que la acompaña, ¿no? Acompaña y creo que es súper interesante toda esta transmisión, ¿no? Que hemos conseguido de trabajo, transmitir la síntesis, el polvo y esa suciedad, ¿no? Y cómo vibran esos altavoces a través de las montañas. Entonces, me parece
interesante del que también podríamos hablar, o de la experiencia de las raves en rodaje. Sí, es ¿Cómo? que justo, por ejemplo, al inicio, en el primer tema, hicimos pruebas de si lo que queríamos era cómo se proyectaba el sonido del sound system en las montañas, o nos lo llevábamos a algo mucho más sensorial, porque es verdad que la música trabajaron que tuviera como estas texturas, que la textura del sonido sea similar a la textura de la imagen y te evoquen y se nutran una de la otra. Entonces, que esto también nos pasó mucho en mezcla de dónde medir la música extradiegética y dónde la música era diegética, y ganaba esa organicidad, y recuperábamos un poco la verdad como del directo. Y, Fue un ejercicio complejísimo. Los 20 primeros, 20 primeros minutos de película es un ejercicio de punto de vista, ¿no? De dónde colocar el espectador, dónde cogerlo para que para que viviera un poco la experiencia, que creo que el reto también era no solo ver una rave, sino que en la peli te sintieras en parte de ella, que pudieras entrar y entraras en ese trance del dance floor para que después te llevara durante todo este viaje, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, a nivel de directo, la rave, ¿no? Que es este momento que viene acompañado ya no es solo el momento en el que se activa el dance floor, sino que son como todas las prèvies a la rave, perquè realment és una rave se organiza, es una rave de verdad, es una rave que dura, yo creo que eran unos 5 días, que se organiza, ¿no? Un grupo de colectivos que les llaman, son cosas que he ido conociendo, ¿no? A partir de hacer el rodaje de Sirat, y que, claro, tiene un momento en el que los escenarios donde se sitúa este rave, ¿no? Que la base central, ¿no? Son estas montañas donde se coloca el sound system, tiene una serie de secuencias asociadas, que empiezan antes de que empiece a llegar todo el mundo. Realmente en este espacio, al principio, igual se graban secuencias posteriores, ¿no? Al acabar la red, però que son en ese momento para que la música aún no esté activada, perquè en el momento en el que empiezan a llegar los camiones, la gente con las tiendas, pero sobre todo mucha gente con sus camiones, claro, llega un momento que ese espacio se empieza a habitar y es poco controlable, hasta que llega un momento en el que empezamos a rodar secuencias, ¿no? Que es ese primer momento en el que vemos, ¿no? Por primera vez a Luis y a Esteban, a padre e hijo, repartiendo flyers dentro de una rave, donde de repente estamos grabando secuencias de diálogo donde ya hay música de fondo. Evidentemente no estamos donde el dance floor exactamente, donde suena más fuerte la música, que también debo decir que nunca, o sea, era muy, muy difícil estar cerca, o sea, solo colocar un micro tenías que estar súper alejado, porque realmente, o sea, distorsionaba todo, o sea, que es muy difícil entrar ahí dentro, es como entrar dentro de un magma, como si dijeras, no sé, un túnel donde no puedo salir, porque realmente yo creo que físicamente afecta, ¿no? Afectaba de una forma muy dura. Bueno, no sé, a mí me costaba bastante estar dentro, ¿no? A ese nivel de volumen. Y poco a poco pues, te das cuenta, ¿no? De que igual la parte de construcción del diseño de sonido de la peli, en la parte de la rave, pues a nivel de directo tiene menos juego, al que sí que da unas pistas o unas guías de cómo suenan estos espacios, incluso cómo sientes el sonido dentro y cómo también ese sonido rebota o viaja, porque claro, no solamente el emplazamiento natural donde estás, sino también los camiones cómo están colocados, cuáles son los rebotes. Hay camiones con más metal, con más chapas, tal, y de repente vas como buscando o cambiando cuando sabes, por ejemplo, de acá las músicas van a ser diferentes, pero que es importante, ¿no? Son referencias, ¿no? Para el beat. Ara, Laia, me recoges, Sí, sí, sí. todas estas guías. Clar, son como pequeñas ideas, ¿no? De texturas, ¿no? Que es una de las cosas que uno busca cuando intenta palpar, ¿no? Cómo son esos espacios naturales, cómo se conjugan todos esos elementos. No, para recoger un poco esto, recuerdo cuando leí el guión, fue como
propuesta clarísima de hacer esta peli en Atmos, que para transmitir un poco esta sensación de la rave, que al final es una tecnología que nos permite ser mucho más inmersivos en todos estos aspectos. Entonces, sí que recogiendo, claro, hay que recrear este sonido de la rave, porque había como este pacto de que la música no paraba, ¿no? Durante el rodaje y se iba rodando todo con la música. Mm. Entonces, tenemos este que, bueno, se van montando planos, cada plano tiene un trozo de música distinto y todo esto hay que recrearlo, ¿no? Y esto nos fue súper bien, que habían grabaciones con ambisónicos para ver cómo era esa envolvencia, y también una cosa interesante a nivel narrativo era este muro de sonido que genera el dance floor, que solo te permite escuchar la música. O sea, porque es para bailar este momento, esta zona del dance floor. Entonces, ¿cómo recrear esto? Y una cosa que vimos era que si lo hacíamos a través de plugins, añadiendo reverbs o añadiendo delays o añadiendo algún tipo de distorsión con un speakerphone o tal, no teníamos esta sensación de dimensión y de muro de sonido. Entonces hicimos pruebas en el estudio grabando los altavoces, ampliando un poco los graves para simular un poco la sonoridad del sound system, que tiene estos graves que físicamente te atraviesan. Y a través de estas pruebas vimos que empezábamos a coger la dimensión que necesitábamos. Lo único que, claro, con los altavoces del estudio es alta definición y la música sonaba muy definida. Y es verdad que los sound system, que son como estos sistemas de sonido que son hechos a mano, no tienen como esta definición, van a potenciar más graves o tienen ciertas distorsiones. Entonces, a partir de aquí, pedimos a producción y encontramos en, en Sabadell un colectivo que tenía exactamente el mismo sound system de la peli, y fuimos a realizar la grabación cuando ya toda la música estaba compuesta, y teníamos las músicas finales. Hicimos la grabación y gracias a todas estas pruebas y también el sonido directo y poder oír cómo era raíz de verdad, pues decidimos como esta colocación de micros, ¿no? De tener un LCR cercano para tener esta sensación de estar cerca de la membrana del altavoz. Después este ambisónico para poder abrir o cerrar más dentro de toda la cúpula del Atmos. Y también grabamos un estéreo lejano para estos momentos de que queremos tener este realismo, pero alejarnos un poco del dance floor. Y así teníamos como esta sensación, la música generada después llevada al mundo, ¿no? Y después toda la construcción de ambientes, ¿no? De Wallace, que han sido muchas grabaciones con franceses, con alemanes, con italianos, con gente que tuviéramos como una amalgama de sonoridades y lenguajes europeos para transmitir un poco esta sensación de gente, y grabando las frases como aparte para, en el momento que hacíamos un poco el viaje por la rave, jugar con el Atmos y que oyeras las frases conforme ibas pasando y tener esta sensación de envolvencia. Todo ese Pero ejercicio es súper interesante después a nivel de mezcla, porque claro, cuanto más elementos y más herramientas tienes, más capacidad tienes de darle narrativa, ¿no? Y de construir, porque si no al final siempre quedaría como un poco el mismo ejercicio de inicio a fin. Es súper interesante, por eso nos permitió poder desarrollar esos 20 primeros minutos de película que son tan intensos, poder desarrollar esa transición, ¿no? De lo extradiegético, tanto con las músicas, a lo diegético, con esos diálogos comidos y absorbidos por ese entorno de rave, ¿no? Y esa fiesta, y poco a poco ir deconstruyendo todo eso extradigético para irlo construyendo digético, para que la película pueda empezar a hacer su recorrido, a funcionar, a que nosotros entremos, a que nosotras entremos con los personajes, comencemos a escuchar a esos personajes, comencemos a escuchar ese desierto, poco a poco ese desarrollo. Súper interesante esta parte del proceso, yo creo, y en lo que, bueno, otra cosa que si quieres ya entramos más tarde, es que se me estaba viniendo a la cabeza todo el trabajo del grave, ¿no? Y del subgrave, de coger todo ese espectro, rango
rango frecuencial de la película y decidir, porque al principio es como, hemos de mantener lo que Amanda, ¿no? Ha experimentado, ha vivido, ha grabado, que es esa potencia, esa cosa invasiva, ha de estar siempre hasta el final y hemos de mantener, hemos de estar por encima de ese cansancio, ¿no? Que te puede llegar a transmitir porque la estás viendo y la estás repitiendo tantas veces que a veces es que quieres irte, quieres descansar, ¿no? Y uno de los elementos claves son el trabajo frecuencial, el trabajo del subgrave. eh, que claro, de un inicio tú lo recoges como wow, o sea, tecno, cómo sube esto, como tal, y de repente te das cuenta de que te has sobrepasado, de que hay elementos que se están perdiendo y hay que jugar con el pincel de una manera súper fina para ir descubriendo, ¿no? Poco a poco en la película que cómo se va moviendo toda, cómo se va surfeando, ¿no? Toda esa amalgama de sonidos. Sí, esto me lleva un poco a cuando arrancábamos la peli, empezábamos como a hacer distintas demos de sonido de distintas secuencias, ¿no? Secuencias que llevan música, secuencias que llevan diálogos, como para trabajar un poco planteamiento de ambientes, cómo tratábamos los camiones, que tiene una particularidad esta película que al final es una película de autor muy dramática en la que también tiene género. Entonces, donde navegas como dentro de ese realismo, buscar ser expresivo y buscar transmitir em, todas esas sensaciones y conseguir que el sonido sea táctil. Creo que es muy interesante, las imágenes son muy potentes, transmiten mucho este calor, suciedad, entonces cómo trasladar esto al sonido para que conjuntamente con la imagen te llevaran a hacer esta especie de viaje, ¿no? Y creo que es interesante también de cómo nos planteó esto, cómo nos llevó a hacer algún tipo de grabaciones, de buscar también esa suciedad dentro de las propias grabaciones que hacíamos para los elementos de la película, ¿no? Desde las tormentas de viento que también tuvieran como el viento incidiendo en el micro, que no fuera un viento limpio, y así como tener esta sensación de el ruido que tiene la imagen, trasladarlo a sonido y que las dos texturas se fueran por unidas. Yo creo también que, o sea, así como, retomando por ejemplo del momento de la rave, la peli, o al menos, o sea, también como el planteamiento del directo, que es como de alguna manera no, no es pintar la natural, pero sí es realmente confabularse con los elementos que hay, o sea, que a veces es mejor aliarse con ellos que luchar contra ellos, ¿no? Es decir, tú estás en una rave en la que sabes que a nivel de atmosférico vas a tener solamente determinados momentos para poder recoger voces tal y cosas, que por ejemplo es antes de que empiece todo el baile, porque a nivel de directo hay algo curioso también en esta rave, que hay como un previo en el que de repente incluso un equipo que solo somos 3 personas se splitea en 2 para poder hacer cosas distintas, como se montan las carpas, cosas que igual después no salen en la peli, ¿no? Como tantos rodajes, ¿no? Donde hay un proceso en el cual acaban desapareciendo cosas y se sintetizan otras, pero que de repente tú sabes que hay algunas cosas que las tendrás y las que no. Por ejemplo, esto que comentabas tú ahora, ¿no? De cómo estas voces dentro del dance floor, cuando la noche cae, de repente casi no están. O sea, esta primera aparición de Sergi López, donde es un hilo de voz que tú tratas de entender igual, ¿no? Y no consigues, que poco a poco vas teniendo un poquito algo más. Por ejemplo, yo no quería tampoco dejar de olvidarme, pues hay otro momento cuando se acaba el dance floor. Fijaros que hay también 2 equipos, ¿eh? Hay uno de gran nocturnidad, ¿no? Que es un equipo mucho más pequeño, que como trabaja en nocturno ya va con una cámara de vídeo donde tiene un pequeño dispositivo de sonido también para tener sonido de referencia por si pasan cosas más documentales, ¿no? Que esta grabación de la rave tiene entre una parte documental y otra parte que es ficción, hay que sopesar las dos, ¿no? Como que hay que montar 2 dispositivos y luego hay ese último momento, ¿no? Porque también hay un recorrido en el que de repente tienes a todo el mundo bailando de verdad. Han pasado ya 2 días, creo, de gente de dance floor y demás, y de repente hay
un momento en el que todo el equipo sabe, pero no lo sabe la gente que está en la red, van a entrar los camiones, ¿no? Y ahí se va a desarrollar otra secuencia, que sí que tiene un directo que tiene que ser, ¿no? Como rescatado y tal, que luego también, como decías tú, ¿no? Hay que construirlo, hay que acabar, ¿no? De darle, ¿no? Como puntos, ¿no? De luz a voces, a cosas que queden opacadas por un montón de gritos, con unas dinámicas muy bestias, que también es una de las cosas, ¿no? Difíciles de trabajar el directo, ¿no? A qué distancia me sitúo, ¿no? Pero claro, también necesito, ¿no? Como los puntos. Y eso también en esta peli también ha sido como difícil, ¿no? Y importante a ver a cómo resolver, ¿no? Esta parte como más documental, la rugosidad está todo el rato desde el momento en el que se plantean unos camiones, otro protagonista de la peli, ¿no? Como apuntabas ya ahora, en los cuales pues, al principio decían no vas a poder hacer nada de diálogo, se va a tener que doblar todo. Esa fue la premisa de producción, tal, ¿sabes? Como cuando alguien viene y ya te dice, de esta no vas a sacar nada, como de tú has venido aquí y no, y tratas que no sea así, ¿no? Y también me agradaría como de, ¿sabes? De ir explicando ahora, ¿no? En el diseño qué se rescata, qué se puede tal, porque los camiones, por ejemplo, tienen un tiempo previo en el que hablas con Arte, amb la directora d'art, la Laia Teca, y pues pensamos a ver cómo se pueden acondicionar, igual se puede poner alguna cosa alrededor de los motores, que es lo que se hace, pero no se pueden cambiar los motores porque eso es muy caro, y se hacen unas pruebas técnicas, pero claro, estos camiones no tienen permiso para conducir, entonces solo se pueden mover en góndola, y para hacer una mini prueba de la relación, ¿no? Entre la voz y el ruido del motor y dónde colocar mejor los micros o dónde esconderlos es afuera, o sea, en un sitio cerca del Poblenou donde el camión solo sale del galpón, hace media calle, esa es la prueba. O sea, tú vas a probar realmente estos camiones el primer día en Zaragoza, en Planerón, cuando se pongan en marcha y tú veas si el inalámbrico funciona más, si el micro que tú has pensado colocar en las viseras. Bueno, esto es todo un tema, ¿no? Y después cómo construir el sonido de ese camión, no solamente lo que refiere a diálogo, lo que refiere a motores delanteros y lo que tú construyas después en Qualtracs, sino una de las cosas que a mí también me parecía muy chulo, que siempre me ha gustado mucho de los coches, es que el coche, o sigui, tiene un sonido, pero que se le afecta de una manera X o no, dependiendo del terreno, ¿no? Y entonces ahí entra como decir, venga, va, un ambisónico detrás, ¿no? Que estos camiones tienen un culo muy grande y ahí también es donde nos colocamos gran parte del equipo y eso tiene que estar contado, ¿no? Para que realmente la sensación de, porque se mueve todo en ese camión, también esté, ¿no? En esos golpes del sonido, que todas esas cosas estén marcadas, que se inscriban en algún sitio, que no se pierdan, que no solo la voz, que es todo lo que lleva todo el consigo. Sí, la construcción de los camiones es, claro, al final toda esta parte de sonido directo que Amanda hiciste mucha grabación, ya no solo de los diálogos, sino de elementos de los camiones que nos pudieran servir, ¿no? Y en la cuando planteamos por primera vez todos los camiones, lo utilizamos desde el sonido directo porque tienen esta característica que son motores muy únicos, que no le puedes colocar cualquier motor, sino que son coches bueno, camiones muy particulares, ¿no? Lo único que sí que nos pasaba era que nos faltaba un poco, pues, estos rugidos, esta sensación, bueno, de transmitir un poco más a través de los camiones, entonces necesitábamos como cambiar estos motores por unos que pudiéramos manipular con más facilidad, ¿no? Y, y sí que es verdad que todas estas grabaciones de ambisónicos nos han servido mucho para tener estas texturas, ¿no? Lo que comentas, que no van por carretera, van atravesando el desierto, van por campos de cultivo en algún momento incluso. Entonces, todas estas vibraciones nos han ayudado a transmitir que tú estuvieras dentro del camión. Y ha sido una capa más que también hemos ido potenciando desde grabando activaciones con el subwoofer en el estudio
grabamos como activaciones de vibraciones, disparando como sonidos de subgrave. Montamos así como con estanterías de metal, colocando vasos, colocando ollas para tener como también estas vibraciones y poderlas modificar y incluir y excluir a- con la intención que buscáramos. Y después también estas grabaciones que hicimos de buscar motores similares, porque una cosa que pasaba también es que los motores de rodaje cada día sonaban distintos, ¿no? Mm. Que comentabas de que de golpe se estropeaban y los arreglaban para seguir rodando, pero entonces cambiaba mucho la sonoridad, ¿no? Y encontramos por un amigo mío que también está un poco metido en el mundo rave, que también tiene vehículos así similares, y estuvimos grabando como los motores para después aplicarlos, ¿no? Y buscando también esta textura de sonido, no solo los grabamos como una librería al uso de grabar el motor limpio, sino que también hicimos grabaciones de eh, ir por una carretera sin proteger mucho los micros, para tener como esta sensación de cuando el camión cogía velocidad, este viento aplicando suciedad en el micro y te daba un poco más la sensación de velocidad que está aplicado en varias secuencias de la peli. Y bueno, y después ya es cómo gestionar esto, estas 1000 capas y qué decisiones tomábamos, ¿no? De si queremos más rueda aquí para transmitirlo, si queremos más motor, ¿no? Sí, esto, bueno, es lo que comentábamos antes, ¿no? Que hay una parte bueno, que es evidente, ¿no? Y que tiene que estar y que tiene que rugir y que no hay que cansarse de escucharla, porque, bueno, pues porque para también, a veces, muchas veces lo que pienso es que para el espectador hay entre comillas, un único visionado, ¿no? Y en ese visionado nosotros pasamos 1000 veces por lo mismo y, y con todas estas capas, que ahora me está desvinculando de la historia, decisiones complejas constantemente. O sea, pienso que es una película muy sensible, bueno, con mucho drama, ¿no? Y que las sensaciones varían. Entonces, bueno, en lugar de los camiones, creo que ha sido una de las conciliaciones más complejas, ¿no? Dentro de las jornadas de mezcla, decidir cuánto ocupan, ¿no? Y cuánto pesan esos camiones y cuánto tal. Yo creo que todas hemos pasado por diferentes fases en este proceso y sí que es verdad que me parece que al final hemos conseguido dejar una propuesta súper valiente, eh, Arriesgada, ¿no? arriesgada. Creo que estábamos todo el rato como midiendo estos riesgos, ¿no? Es Porque delicado, es variaba delicado. mucho como la recibías de un día a otro también. Variaba cómo lo recibías exactamente y entonces, bueno, al final es una apuesta, yo creo que es una apuesta que ha salido muy bien porque la experiencia se vive y eso es así, es real. Hemos conseguido, eh, aparte de suciedad y realismo, también definición cuando la necesitábamos, ¿no? Y hemos conseguido transmitir esta cosa más orgánica, ¿no? De las sensaciones con el subgrave en la música y ha sido un ejercicio constante de ir y venir. El proceso de mezclas fue, además, hubo pausas, que muchas veces esto no sucede, ¿no? Que esto es muy interesante también. Hicimos una primera semana de premezcla, donde tuvimos la posibilidad de presentar algo, ¿no? Y de colocar las cosas, siempre todo hasta arriba, luego ya vemos cómo se desarrolla. Y luego paramos, si no recuerdo mal, Aya, igual tú me tienes que recordar, paramos. Sí, eh, no, esto es interesante porque hemos tenido un escenario que es súper interesante, que es que se puedan nutrir como todos que tengas el tiempo suficiente de reflexión y que todos se puedan nutrir uno del otro, ¿no? Mm, Igual que empezar la pospo de sonido desde montaje, porque después cuando empezamos a añadir sonidos te cambia un poco la sensación de ritmo y puedes acabar de afinar estos cortes de montaje o estas secuencias. También el hecho de haber hecho primero una semana de premezcla, frenamos como un mes. parar un mes, Claro, sí. a nosotros desde diseño también nos da muchas herramientas haber podido trabajar la peli en sala de mezcla, ver cómo traduce ahí, cómo se transmite para poder aplicar cambios
hicimos bastantes cambios dentro de los vehículos, Totalmente, desde sí. toda la edición de los sonidos de las ruedas, de las vibraciones y tal lo teníamos, pero cómo dialogaba todas estas capas con el motor es una cosa que fuimos a trabajar de nuevo, ¿no? Una cosa delicadísima. Y recuerdo mucho la secuencia de la música cuando van los dos camiones que van a la par y juegan entre ellos, ¿no? Ese momento. Hostia, realmente si tú le das un play en seco, ¿no? A esa secuencia es extremadamente ruidosa. Sí, sí. Em, pero ahí una de las cosas que me parecen súper interesantes, ¿no? Es de llegar a ese ejercicio, ¿no? Y que ese momento te invada y te llegue a conmover, pero porque vienes desde un play más lejano, ¿no? Que muchas veces el proceso de trabajo era play corto, play corto, play corto, y es verdad que es una peli que necesita que el cuerpo vaya cargándose, ¿no? Que es como que la batería se va cargando. Porque si empiezas en play desde cierto punto, quieres cambiar la mezcla, quieres cambiar las capas, quieres cambiar los procesos. Pero en cambio, si le das un play desde el inicio y dejas que tu estómago se vaya hinchando, la experiencia cambia completamente. Y me parece súper interesante. De allí reforzar, ¿no? El tema del tiempo. El tiempo en la sala de mezclas para poder realmente hacer este ejercicio de verla desde lejos, ¿no? De verla con calma, de volver después de una semana de premezclas que hayáis cambiado un montón de cosas porque se transmitían cosas diferentes, ver un poco por dónde se puede tirar, volver a entrar, trabajar otras 2 semanas, que estuvimos trabajando otras 2 semanas, no sé, luego se añadieron como 2 o 3 días para ir a Cannes. Y una vez fuimos a Cannes, aún volvimos a entrar para hacer algunos ajustes que nos podían parecer interesantes, que también pienso que es una suerte, ¿no? Que nos den la Sí, esto oportunidad. es un lujo. Después de poderla ver en cine, la vimos en Cannes, o sea, la vimos como varias veces, poder volver a hacer Poder estos volver retoques, ¿no? Después de haberla visto en varios sitios, también verla con público, ¿no? Cómo la gente recibe, ¿no? Porque al ser una película, creo que la complejidad es que al ser una película de impacto tan emocional, em, es esto que comentabas, ¿no? Que a veces no estábamos ahí trabajando una secuencia, pero la recibes de forma totalmente distinta cuando vienes de la hora anterior de película, ¿no? Que creo que esto fue un gran reto en mezcla también, este control de dinámicas, de dónde cuándo tenemos el techo y dónde tenemos el silencio absoluto, ¿no? Cómo sí, trabajar soportar, ¿no? Toda esa presión todo sonora este durante tantos viaje. momentos, es decir, no, no, no podemos bajar de aquí, no podemos bajar de aquí, vamos a hacer la que vamos a tirar para adelante, porque si vienes desde atrás, vienes recargado de otra manera, es como, ¡buah! De hecho, es muy bueno esto que estáis diciendo. Creo que en el guión también esa intención está escrita. Bueno, fijaros que de repente esto que decíamos antes, ¿no? Empieza con un altavoz, ¿no? Que tiene un cono y tiene una membrana, ¿no? Que es una caja acústica que de alguna manera acompaña al cuerpo, porque una de las cosas que en ese guión se inscribía era como que la palpitación, ¿no? Ergo el beat, ergo la música, ¿no? Un latido, de alguna manera va a ir progresivamente a lo largo de la peli pues Marcando. deshaciéndose y quedándose en lo más esencial, ¿no? Y que esto que decíais, que una de las cosas que algunos amigos dijeron era como de entro en la sala y he salido y he tenido la sensación de que el sonido me ha acompañado hasta el final, ¿no? De que he entrado en una especie, ¿no? de dimensión, pero tiene muchas variabilidades, ¿no? Y pensaban en ese guión, ¿no? Que tiene también, ¿no? Desde el montón de gente, ¿no? Donde ves un dance floor desde fuera, que era así un plano que hicimos, ¿no? Con una cherry pickup así como muy grande, donde ves a todo el ensemble, ¿no? A todo el personal bailando, y acabarás en un lugar donde lo que ves desde arriba es un suelo infinito, es un desierto árido donde hay muy pocos elementos, ¿no? O muy pocos instrumentos, y hay un momento en el que cuando ponen, bueno, claro, no sé, esto igual no sé si es spoiler o no, pero no creo que lo sea, pero hay un momento que se colocan unos altavoces y hay un personaje que lo acaba, ¿no? A nuestro protagonista lo acaba enmarcando un sol, ¿no? Que es casi como el cono, pero en ese momento ya no hay protección para él, ¿no? Desaparece, ¿no? Lo que es la caja acústica del altavoz, ¿no? Y a partir de ahí
lo más esencial, ¿no? Esto que decíais antes de que nos quedamos, ¿no? Con un proceso en el cual van desapareciendo casi todos los elementos y se queda una música, ¿no? Que es una música A mí, que palpita hasta el final. Toda esta parte también la podríais contar, que es interesante. sí, yo creo que es, bueno, poco la sensación de estructura, ¿no? Que te puedes plantear al principio cuando haces un primer visionado. Yo entro en el proyecto siempre sin backups, ¿no? Es decir, no he vivido otras experiencias. Creo que es la parte positiva, ¿no? De que las mezclas puedan ir aparte, ¿no? Porque tengo de alguna manera perfil más de público, una parte más cercana a lo que sería una experiencia, un único visionado, un estreno, ¿no? Y entonces me gusta mucho quedarme con eso, ¿no? Con ese concepto que al final que es como la columna vertebral de la película, ¿no? Y en ese sentido creo que sí que muchas veces hay que intentar no perder el eje, ¿no? O no perder porque luego pasan muchas cosas, hay muchas opiniones, que todo se llega a un acuerdo siempre, ¿no? Que para eso estamos todas trabajando en esto, pero sí que es importante intentar mantener eso que es fiel a la columna vertebral de la película, ¿no? Y en ese sentido, para mí, ya te digo que esta película, cada una recibe la experiencia de una manera muy diferente, pero también he tenido muchas compañeras que han venido y me han explicado la película de muchas maneras diferentes, hay muchas diferentes dentro de esto, pero se podría decir que son como cuatro grandes bloques, sin entrar tampoco en spoilers, ¿no? Pero es que es la declaración de intenciones de todo el inicio, no sé, transcurso de lo, resumiendo mucho, la diegético a lo digético, como los personajes empiezan a tener voz. O sea, bueno, no es que empiecen a tener voz, su voz tiene necesidad, ¿no? De pronunciarse, y entonces allí comienza un viaje, ese trabajo cambia, ese trabajo de repente sonoramente, por imagen, por guión, por contexto, por todo, comienza una historia más orgánica, más fluida, más integrada, ¿vale? Ya sea con los diálogos, con las músicas que dejan el diegético para volver a convertirse en estradiegéticas, em, mm, llega un momento en la película en que, bueno, como en todas las películas, pues pasan cosas, ¿no? Y hay una transformación de esa película de nuevo, ¿no? De esta película de Sira en concreto, de nuevo, donde los personajes comienzan una nueva historia, una nueva experiencia, ¿no? Dentro de ese recorrido, de ese camino, y eso se vuelve a transformar y se convierte en algo más filosófico, donde vuelven a perder la voz, es decir, bueno, estar en otros procesos personales y lo que son los desiertos, todo el trabajo que habéis traído cobran esa importancia y cobran ese peso y cobran tal, hasta que, bueno, pues por no hacer spoilers otra vez, ¿no? De repente el lienzo Sí, se vuelve a poner en blanco, que a mí me parece súper interesante esta parte final. Yo insisto siempre mucho en esto porque a mí me pone la piel de gallina esta parte de la historia, como yo la vivo así, ¿no? Es decir, pasan cosas y volvemos a empezar, ¿no? Y es la que vida sigue. No es que se vuelva a empezar, pero bueno, la historia sigue, la vida sigue y volvemos a tener el lienzo en blanco para volver a empezar a pintar, ¿no? Bueno, creo que el concepto al final de la peli también es un viaje, tanto que es una peli de aventuras en la que hay un viaje, ¿no? Pero este viaje también es emocional, es una experiencia un poco más filosófica, ¿no? Entonces sí que se trató mucho de que el inicio de la peli generar como este realismo mucho más expresivo para tenerte ahí, tener esta sensación, ¿no? Desde trabajar por ejemplo, los camiones, ¿no? Estas pasadas de camión que te invaden, ¿no? Em, sí que lo trabajamos mucho desde tener la pasada de camión y cómo este camión incide en el camión en el que tú estás, ¿no? Que activa ciertas vibraciones, como este trabajo de lo que ves en imagen y todo lo que evoca después al espacio 360, ¿no? Y transmitir mucho este realismo y hacerte sentir que estás ahí para después poderlo ir rompiendo, poder ir deconstruyendo y que ese desierto que antes tenía como tanta textura de vientos, como insectos, esta sociedad de la arena,
poder deconstruir todos estos elementos y llevarlo a un no lugar, ¿no? Que sea algo más metafísico, que no sea algo tan de pies a tierra y así pegarlo un poco más a donde va la peli, ¿no? A este viaje más sensorial y acabarlo deconstruyendo y esto recogerlo al final que acabando con la música, aunque tendríamos muchos elementos para jugar ahí, como estos van desapareciendo y creo que ayuda también un poco a levantar el vuelo, ¿no? Mm. Más allá de las reflexiones filosóficas que se pueda Que llevar cada cada uno, uno haga, sí, sí. es un poco, es una locura, sí. Mm. Y Aparte de no temas sé, de... Dime, perdón, Laia. no, que también iba a hablar como de música, creo que es interesante Mm, que podamos hablarlo, porque igual que el sonido hace esto, la música también, ¿no? Cómo va perdiendo el beat, porque al principio tiene como mucho beat, como mucho ritmo tribal, y como esto también lo va deconstruyendo, y cómo lo integramos dentro de mezcla, ¿no? Que estuvimos también mezclando como esas músicas, como decidiendo cómo invadían o no el espacio, ¿no? Si se quedaban más pequeñitas o si ganaban más espacio. Y si quieres comentar un poco mm. cómo realizamos esta mezcla, ¿no? Sí, un poco, bueno, la idea era, bueno, siempre esa sensación más orgánica, ¿no? De decidir dónde estás y con quién estás, y estás dentro de la raíz en cuanto jugamos el diegético y el extradiegético. Era un proceso que es casi más sensorial que, o sea, no, tiene una parte muy técnica, eso es evidente, porque al final estuvimos trabajando en Atmos, las músicas tuvimos que desarrollarlas en este sistema, ¿no? Eso nos permitía muchas cosas a favor, mucho viaje, porque el hecho de poder colocar esos elementos en diferentes lugares de la sala, incluso poderlos mover y localizar, nos ayudaba mucho a que la experiencia, la parte orgánica, ¿no? La experiencia de los personajes pudiese como plasmarse también sonoramente en la sala de cine en este caso. Eh, pero bueno, más allá de todo ese trabajo técnico, que ahora podemos comentar alguna cosa más, muchas veces era esa cosa de escucharlo, ¿no? De la sensación, de decir, en cuánto lo combinamos, ¿no? Que a veces me acuerdo que hablábamos en la sala de mezclas de qué porcentaje vamos a utilizar, un 20-30, un 20-40, bueno, no lo sé, Y era no me lo que quiero te pida el cuerpo, ¿no? No, no midámoslo como... exactamente a una medida concreta, sino, no sé, vengamos de lejos, vayamos a verla y a ver por dónde dónde nos sentimos cómodas, ¿no? Dentro de este ejercicio de ir combinando estas mezclas. Pero la verdad que ha sido una experiencia, un ejercicio súper interesante, ¿no? Muy didáctico también, aparte de lo técnico, en lo constructivo, ¿no? Y, y la idea yo creo que ha estado siempre allí, ¿no? Ha estado siempre en buscar la mejor fórmula técnica y artística para poder ir con la película, para poder ir con ellos, para poder transmitir esa vibración, esas sensaciones, esa intensidad, ¿no? Y lo Es que que decía. yendo un poco, estoy como recordando momentos, ¿no? De decisiones de música y esto, toda la primera parte de las raves, la secuencia de noche, ¿no? Que para tener como esta sensación de que estés en el dance floor, pero sin perder esa nitidez de la música que te permita escucharla y vibrar a ti también con la música, ¿no? Que hicimos como este trabajo también de que teníamos los stems y de la música y decidir que igual teníamos la grabación del sound system en ambisónico abierta con ese Correcto. punto de realidad, pero recuerdo como un stem que iba como muy sincrónico a las luces de flash que había, que Sí, desorientan un poco, y ese lo potenciamos de forma extradiegética y que tuviera un poco de movimiento para que te generara esta sensación, ¿no? sí, De, sí, de correcto. estar, de estar ahí en Claro, el dance floor y de llevarte al trance. simplificó mucho, ¿no? Con este diegético y digético, y en realidad, claro, dentro de esto hay todo un mundo. Hay todo un Que mundo. Está todo el trabajo esto, de ¿no? sound system. Exacto, que no llega a ser como 100%
ir a buscar cómo sonaban las raves, sino cómo desde que tú tengas la sensación de que estás en la rave, poder incidir con estas pequeñas cosas, Con ¿no? estas sutilezas, ¿no? Que se podrían decir, pero bueno, que están allí, que vas localizando y que le vas dando forma e intención. Sí, sí. Ah, divertido. Bueno, cómo se van, ¿no? Al final recolocando, posicionando, encontrando su lugar con la imagen, ¿no? Porque Ujú. esto que decíais del Atmos, por ejemplo, hay este momento final, ¿no? Cuando ya la peli llega a su negro y de repente esta música, wow, tú estás sentado en la sala y de repente, ahora sí, clara y nítidamente, ¿no? Todo el Te envuelve. sonido te está envolviendo, ¿no? Cosa que, como Jugamos. decíais antes, es igual más sutil, ¿no? O sea, la gradación es muy, muy grande, entonces notas los cambios, pero cuando, ¿no? En ese final es absolutamente como súper perceptivo, ¿no? Que estás allí como envuelto. Bueno, porque creo que el reto es que hacer todo esto sin que se te vea, ¿no? Ya, Sin que se te Eso vea es. el truco, ¿no? Y esto que decías de los plays largos, ¿no? Porque sí que hay como temas. Creo que una cosa muy guay también que tiene la peli es o tiene música o tiene diseño de sonido. O sea, mm. actúan uno o actúa el O el otro, ¿no? otro, sí. Entonces esto también nos ayuda a las dinámicas, ¿no? Estos cortes bruscos que tiene, que las músicas acaban a corte De brusco, repente. ¿no? Y nos potencia un poco esta sensación de que la peli te lleva, que no te deja descansar, ¿no? El equilibrio Y con las ecualizaciones en las músicas también era bastante delicado, eh, porque, bueno, hay ciertas las frecuencias, texturas, ciertos ¿no? Las texturas distorsiones. y rangos frecuenciales que en ciertos momentos, o en función de dónde lo estés colocando, ¿no? De dónde tengas esté espacializado, genera como sensaciones o conflictos, no sé, conflictos con el resto de los stems o incluso con el sound system, ¿no? Entonces sí que ahí tuvimos un trabajo bastante arduo, ¿no? De decidir qué bips que podían ir al canal central, qué resonancias nos podían molestar, cómo las ecualizábamos por stems, en función de dónde colocases ese sonido también, eso cambiaba, ¿no? Lo que hablábamos antes del trabajo con el sub, que muchas veces era como la invasión del sub, hasta dónde, hasta cuándo, tomar este tipo de decisiones, ¿no? En qué momento realmente nos está perjudicando y y nos está tapando, ¿no? Otras texturas, todo un trabajo que puede haber allí que esté relacionado más con otros elementos como el Sí, agua, no ¿no? solo El en, brillo, claro, Claro. que esto no era solo en las músicas, era también en los efectos, ¿no? En eh, los camiones, cuando rugen, claro, sí que necesitábamos algo de sub, porque al final el sub siempre nos da como esta cosa física este ya, golpe físico, ¿no? De que lo notas más de tacto, no tanto de oído. Pero sí que es verdad que si lo dejábamos un pelín alto, ahí ya se te despega porque se te empieza a comer todo el espectro de toda la riqueza que has generado. En el momento que lo tienes muy pasado, lo sí. pierdes, ¿no? Y bueno, creo que fue un reto esto, ¿eh? De Fue un cómo reto, ir fue un reto, midiendo toda esta parte de subgrave. fue un Porque reto. también una cosa que hacíamos era que dentro del subgrave también repartirlo, ¿no? Que no fuera solo de canal de subgrave, sino que estuviera tratado en todo su espectro, en pantalla y irlo Conocemos reduciendo también que luego la experiencia en cines varía, ¿no? Dependiendo de eso. Sí, bueno, totalmente. nosotros hemos de ser fieles al lugar, ¿no? Donde finalizamos, eso es evidente, si no nos volvemos locas, pero sabiendo, ¿no? Que estás trabajando tanto y de una manera tan identificada con todo el rango frecuencial durante toda la película, con los ambientes, con los camiones, con las músicas, con los diálogos, eh, hasta con los delays, ¿no? De las propias voces, que también es otro tema a charlar. Em, Decidí que me he perdido, pero era como en la sala de cine, reajustamos allí sabiendo que esta experiencia en otros lugares quizás no contiene, no se percibe con la misma calidad. Poder apreciar todo ese trabajo de los graves en el resto de los altavoces, ¿no? O en parte del rango frecuencial, era interesante también no perderlo de vista y estar constantemente trabajando en ese Claro, rango. es que la hace mucho más disfrutable en según qué cines, porque la Sí, experiencia es muy diferente. sí. Bueno, al ser bueno, creo que es muy radical, ¿no?
a nivel de sonido, de estas dinámicas, las texturas que tenemos y tal. Entonces, em, como mejor sea el sistema de sonido en el que la oyes, más entras, ¿no? Porque creo que está Mm. como muy, muy afinado ahí. Mm. No sé, si queréis decir secuencia preferida o más vivida, no sé si me ocurre ahora, por compartir así. Jo no sé si és una Ostras, secuencia, perquè és un conjunto de secuencias, es como un ritmo. Hay un momento en la peli que a mí me gusta mucho, que ya han escapado de la rave. Crec que o sea, bueno, no sé, desde dentro del rodaje, cuando vives un proceso, o sigui, hay una cosa muy diferente que la búsqueda que vosotras, de alguna manera, ¿no? A lo largo de los días del proceso, ¿no? En la postproducción, en el directo es algo que pasa mucho más rápido, ¿no? Y que cada día pruebas una cosa, cada día mueves un poco para ver y poder escuchar si te gusta más de una manera o de otra, ¿no? Eso es, a mí me pasa mucho, pero sí que siento, por ejemplo, que en esta peli hay un momento cuando se acaba la rave, ¿vale? Que es lo que digo, la rave ujú, igual podía ser más documental o podía serlo menos, o sea, tiene estos dos formatos, pero bueno, al final, ¿sabes? Acaba siendo la que es, ¿no? Pero después que empieza la aventura, ¿no? Que ya está mucho más escrita, ¿no? Y que ya tiene como un tiempo. Y hay un momento muy chulo que cuando ya están juntos, ¿no? Las dos familias, como si dijéramos, la Raveras y la otra, hay un momento en el que nos paramos en un sitio y entra como una especie de rezo, vemos a Steph, ¿no? Que entra dentro de una especie de caseta de estas como de gasolinera, bueno, de un sitio así, es como de un no lugar, y de ahí ese rezo que tiene una mezcla, ¿no? Con el sonido, hay como una especie de rafia colgada así, como haciendo de cortina en la ventana, y de repente ese sonido se mezcla con el rezo. De hecho, cuando grabamos esto también, llevábamos siempre un altavoz, producción compró un altavoz enorme para llevar siempre en el rodaje, para que de alguna manera no llevábamos un sound system, ¿sabes? Una cosa así grande, pero un altavoz lo suficientemente potente como para de repente, ¿no? Poner una música que fuera, porque hay algunas músicas que ya están desde el principio, desde antes de rodar, ¿no? Y muchas son como ya son muy importantes en la peli, y de repente está Steffi, ¿no? Que escucha eso y de repente se mezcla como es el sonido de tal, y luego hay como una especie de viento y luego es ese momento de ritmo en el que ya empieza, ¿no? La otra música, las rayas de la carretera, y ujú. se vuelve a acelerar el ritmo, ¿vale? Es como de aquí ya nos hemos fusionado. A mí ese momento con el crédito me encanta. Es verdad. Son como bueno, una secuencia, ¿no? O sea, un conjunto de, Bueno, pues, es de como momentos. donde empieza, ¿no? La peli es Sí, el... sí, sí, sí. A mí Aquí este salimos, ¿no? momento es Está... como de, wow, aquí subido. Es verdad, ese momento es bastante intenso, o sea, es bastante. Yo es que has preguntado esto, es como tengo distintos momentos favoritos por una cosa o por otra, ¿no? Es como el tratamiento de esto aquí, entonces es como, no sé, como, es que a mí hay como secuencias del viaje, la secuencia del río, a Sí. nivel de inmersión de sonido creo que es súper interesante. Y después cuando ya esta segunda parte de la peli, cuando se va deconstruyendo, me gusta mucho a nivel del trabajo de concepto que hay detrás, ¿no? De cómo está deconstruido. Ya no está en este eh, realismo más expresivo para que estés, sino cómo deconstruye y se va a algo mucho más conceptual, ¿no? Entonces es como que no me puedo quedar con una favorita porque una cosa me gusta, o sea, una parte de la peli creo que me gusta por una Ya. cosa y la otra por otra, porque Mm. tiene este viaje, ¿no? Y no sé si tú tienes alguna favorita. Yo tengo bastantes, bueno, no, diferentes formatos también, pero porque me lleva a lugares muy diferentes. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel, o sea, hay en un sentido más de observadora, ¿no? De espectadora observadora, cuando el momento de la rave al amanecer, cuando están pegados con el altavoz pegado y está amaneciendo y está persona durmiendo en el suelo y toda esa parte de ahí a mí me flipa porque bueno, o sea, no sé, me siento como
no sé, me siento como parte, como espectadora y a la vez parte, ¿no? De todo eso y me gusta mucho esa parte a mí Es que del inicio de la... es justo como un momento como de que vienes de esta secuencia de noche, que viajas más en la rave y de golpe esa es como más realista y como que te impacta mucho más, ¿no? Sentir Sí. todo ese nivel de En el momento de presión la compra, a la sonora. secuencia compramos gasoil, también me flipa lo que ha comentado Amanda. Eh, no sé, es curioso porque digo, sí, no sé si sabría deciros una preferida yo, ¿eh? Yo tengo No, dos. yo tampoco, pero este momento sí que es a nivel rítmico, me parece muy chulo y luego hay muchas, me gusta cuando Jad, y bueno, cuando Luis entra en la caravana de Jad y ella está arreglando ese altavoz, ¿no? Que también tiene como un momento así como muy bonito de conversación entre los dos, donde de repente, ¿no? Visualmente puedes sentir, ¿no? Como la representación, ¿no? Del sonido al moverse el altavoz. Penso que también, ¿no? Sí, ha quedado muy chula. No sé, hay como muchas. Y luego también que a la peli al final a los personajes les pasan una serie de cosas, ¿no? Que en el desarrollo, por ejemplo, del rodaje, cada día que pasa, ¿no? Bueno, que sientes, ¿no? Como el actor lleva, ¿no? Ese proceso interior, ¿no? Y también a mí me parece interesante, porque llegas a un desierto donde parece que no hay nada, ¿no? Y en el fondo está como muy habitado de cosas, ¿no? Pero de imprevisibilidades, ¿no? Y algunas de ellas, pues no sé, en ese espacio, ojo, como las tormentas de arena, ¿no? Y bueno, de repente las quieres buscar y no las encuentras, pero aquí vinieron solas, ¿no? O sea, era como, sí, era como que la climatología también, ¿no? Se confabuló, ¿no? Para aparecer, hacerse presente, ¿no? Y meterse dentro de la peli también. Mm, Muy bien, pues perdonar que os medio corte, pero ya ha pasado la hora. Y Vale. bueno, pues la Muy idea bien. es mantener más o menos el formato de una hora. Así que nada, Amanda, Yasmina, Laia, muchas gracias por la charla. Muy interesante, está claro que lo que habéis conseguido no ha sido casualidad, sino que hay mucho trabajo y conocimiento detrás. Y nada, pues eso, habéis hecho una gran película. Supongo que os estará llegando por muchos lados. De hecho, a mí me está llamando la atención que mucha gente de la profesión, que no es de sonido, lo primero que me comentan de la película que les ha gustado es el sonido. O sea que qué está bueno. claro que eso lo habéis conseguido vosotras. Y poco más, no sé si queréis añadir algo más. No, pero quiero añadir un chascarrillo, Cristian, que ha habido Dime. aquí en Barcelona. Mencioné el otro día igual que en el Fenómena, que es la sala de cine donde puedes escuchar y ver con la mejor calidad posible. El dueño estaban llegando un montón de clientes que no eran clientes habituales, que eran clientes pues, de otras salas de cine donde a lo mejor pues la calidad técnica no es tanto y que venían como recomendados para poderla ver con buena calidad de sonido y de imagen y tal. O sea que es buena, creo que es una buena señal, ¿no? Al final para el público en general, ¿no? Que digan, ay, pues busco de propio, busco una sala donde sé que voy a tener una buena calidad de imagen y sonido para ir a verla y cambias de cine, ¿no? Está bien. Y creo que es una lectura interesante, ¿no? Porque llamar a la gente a las salas también es desde hacer un tipo de cine también que invite a esta experiencia, ¿no? Y a vivirlo con la pantalla más grande y con el mejor sistema de sonido. Entonces, que es interesante que esté ocurriendo un poco este fenómeno evento, ¿no? Y con esta Pues película creo que es guay. un claro ejemplo de que efectivamente vale la pena ir al cine no solo por la calidad de la imagen, sino por el sonido, lógicamente. Y está claro que, bueno, Laia, tú me acuerdas que nos vimos un par de días antes del estreno, coincidimos en un pase y me lo recomendaste y es algo que también repito, he aconsejado a todo el mundo porque mi experiencia que es otra. Pues escuchar esta película en Dolby Atmos, pues es otra cosa y vale la pena. Así que en fin, pues nada, yo no quería decir mis secuencias favoritas porque Dime, Cristian. no porque hago spoiler. Y creo que una de las cosas que habéis hecho muy bien es que no habéis conseguido que si alguien no ha visto la película puede ir a verla sin saber qué pasa. Es, Y yo eso no sería capaz. fue la Laia que lo pensó y la verdad es que es muy Ya, buena idea, ¿no? Sí. claro, sí, sí, sí. De hecho, Pues que es estoy hablando. delicado, ¿no? Pero también por llamar a la gente Sí, a no, está verla. muy bien. Yo
yo creía que obviamente ibais a caer en comentar cosas que estropean un poco la película para la gente que no la haya visto y todo lo contrario. De hecho, Tomás Flores, que nos está ayudando con la grabación, que no ha visto la película, no hace más que escribirme y dice, pues quiero ir a verla. Así que bueno, esperemos conseguir esto con más gente que pueda ver esta charla. Y poco más, cerrar, daros las gracias y la enhorabuena. Pues Así gracias que a vosotros muchísimas gracias Gracias a vosotros. por este espacio, ¿vale? Muy bien. Venga, chicas.